Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una nueva capacitación más de parte de sus amigos de la Corporación Aceros Arequipa. Sean bienvenidos nuevamente a todos los que están conectados desde los diferentes países, a mis amigos de Bolivia, a mis amigos de Colombia, Ecuador, algunos países más que se están sumando y por supuesto nuestros amigos de acá, desde Perú, todos los que se unan a este webinar. Por favor, ya saben, pueden compartirlo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pueden compartirlo nuevamente esta capacitación para que más personas puedan llegar a esta invitación y puedan ser partícipe del webinar del día de hoy. Recuerden que el tema de hoy es colocación de barras en estructuras de hormigón o de concreto armado, ¿no? Entonces vamos a aprender cómo colocar las barras corrugadas en una columna, cómo colocar en una viga, qué consideraciones hay que tener, qué nos dice alguna normativa, toda esa información vamos a tratar el día de hoy, ¿ya? Jefferson Milla, hola ingeniero, excelente ponencia el día martes aquí en Barranca. Gracias también de verdad a todos los amigos que estuvieron con nosotros en las capacitaciones que hemos tenido. El día lunes estuvimos en Huacho, el día martes en Barranca y ayer estuvimos también con nuestros amigos de Chimbote. Así que muchísimas gracias a todos los que han podido ir, estar con nosotros, se han llevado muchos premios y se han llevado también, sobre todo, conocimiento, ¿no? Y recordarles también que seguimos con estas capacitaciones presenciales. El día de hoy, jueves, estamos en Chimbote con nuestra jornada de carpintería metálica. Y esta jornada de carpintería metálica tiene 2 días de duración. Hoy estamos con la parte teórica y mañana vamos a estar con la parte práctica a partir desde las 3 de la tarde. Entonces, muy importante para que ustedes, si tienen amigos en Chimbote, pásenle a la voz. Oye, hay una capacitación presencial de Aceros Arequipa totalmente gratuita para que nos puedan acompañar también. Y, a ver, nos pregunta acá nuestro amigo Raimundo. Raimundo nos dice, ingeniero, el certificado es a través del correo, ¿verdad? Sí, Reinaldo, y también para todos nuestros amigos. Ustedes van a encontrar un primer enlace durante la transmisión de este webinar. En ese primer enlace es para que ustedes puedan inscribirse y participar del sorteo. ¿Dónde va a estar este enlace? En los comentarios. Ahí va a estar un enlace fijado. Ustedes lo tienen que copiar, pegar nuevamente en un navegador para que les abra y ahí se puedan inscribir para el sorteo del día de hoy. Recuerden que el premio son 10 kits, el 10 kit de Aceros Arequipa y una radial de 7 pulgadas que justamente sirve pues para cortar madera, para que les pueda ayudar para sus encofrados, de repente otros tipos de materiales que ustedes puedan requerir. Y al final de la capacitación, al final ya de las preguntas, va a haber un último enlace. En ese enlace van a ingresar nuevamente y va a haber un cuestionario de 5 preguntas. Si ustedes responden de forma correcta, como mínimo 3 respuestas, 3 preguntas, el certificado va a ser descargado de forma automática al correo. Ya, ese es el procedimiento para que ustedes obtengan el certificado. ¿Ya? Luis Chamaquito Gutiérrez, ¿cómo estás, mi amigo Luis? Ya están llegando, mi amigo Luis, los regalos de las capacitaciones anteriores. En esta semana que viene estamos llegando. Ahí está tu mandil y tu overol, amigo Luis Chamaquito. Ya los hemos empacado y esperamos que puedas ganar el día de hoy la radial para que puedas hacer todos tus trabajos. A ver, ¿qué más? Felicia Morales. Sí, estimada Felicia, como le digo a los amigos, desde el mes de mayo estamos entregando en esta semana los regalos para que puedan hacer partícipe de todas las personas que han ganado desde el mes de mayo, junio, julio y ahora con esta primera capacitación de agosto. Ya hemos tenido ahí unos problemas, por eso se ha demorado un poquito, pero ya vamos a enviar los regalos, como les dije, totalmente gratuitos. No se deje sorprender. Estos regalos se envían directamente a la dirección que ustedes se han colocado. Y si no han colocado bien una dirección, les estaremos llamando para poder comunicarnos y que nos brinden una ubicación para poder enviarles su regalo. ¿Ya, muchachos? Paul Seminario, buenas noches, saludos desde Piura, maestro de obra. Piura, vamos a estar con ustedes, amigos de Piura, en el mes de septiembre, así que les voy adelantando, amigo Paul, espero verte en las capacitaciones presenciales, ¿ya?
Y también tenemos desde nuestros amigos de cuánta validez, a ver, Avanto Miguelito nos pregunta, ingeniero, ¿cuánta validez tiene el certificado? Recuerden que este es un certificado de participación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros les brindamos el certificado porque ustedes han recibido una capacitación de 2 horas enfocada justamente a colocación de barras en estructuras de hormigón. Ya, no es una certificación en sí de un instituto hablado, sino que es un certificado de participación por el tema que estamos dictando. ¿Ya, muchachos? A ver, Chiclayo siempre presente. Muy bien. Y también invitarlos a mis amigos a las próximas capacitaciones presenciales que vamos a tener. Este mes, en la próxima semana, el día miércoles, perdón, este lunes vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales en Trujillo. Así que para todos mis amigos de Trujillo, vamos a estar con las capacitaciones presenciales. El día lunes, es este lunes 18 y martes 19, vamos a estar en el Centro de Capacitación Regional ProIndet en Trujillo con nuestra jornada de carpintería metálica. Y para mis amigos maestros de obra, vamos a estar el día miércoles 20 de agosto con el tema de vigas y losas aligeradas en el Centro de Convenciones Los Conquistadores a partir de las 6:30 para todos mis amigos de Trujillo, ¿ya? A ver qué dice. Jesús de la Cruz, buenas noches, ingenieros desde Chimbote. Estuvo muy buena la capacitación el día de ayer. Muchísimas gracias, Jesús. Recuerden que pueden seguir en todas estas capacitaciones. Jerjes nos pregunta, ¿cuál es la próxima capacitación? La próxima capacitación presencial es en Trujillo, lunes y martes con nuestra jornada de carpintería y el día miércoles para nuestros amigos maestros de obra en el Centro Los Conquistadores, que está a una cuadra de la Plaza de Armas, ¿ya? Ahora sí, bueno, para desarrollar el tema de hoy va a estar con nosotros el ingeniero Ricardo Aguilar. ¿Cómo está, ingeniero? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los amigos de Perú, de Colombia, de Ecuador y de Bolivia. Vamos a hoy desarrollar un tema muy importante que es el de las barras, de la colocación de barras de acero en estructuras de hormigón. Ingeniero, ¿y vamos a ver diferentes elementos estructurales o solamente uno? ¿Cuántos elementos vamos a ver ahora? Sí, vamos a ver, vamos a ver el caso de vigas y el caso de losas, ¿ya? Pero solamente en losas tendríamos que tomarnos, digamos, unas 5 o 6 horas, porque hay diferentes tipos de losas. Por tanto, vamos a ver unos 2 casos nada más, ¿ya? Ya, ok, ingeniero. Entonces, este tema de la colocación de barras se puede tomar tanto no solamente para Bolivia, para Perú, también puede ser para diferentes los países, para todos los países por los cuales emite este webinar. Claro, justamente este webinar ha sido preparado tomando en cuenta la ingeniería. La ingeniería es universal, ¿no? Lo que varían son los códigos. Cada región tiene sus propios códigos de diseño, de construcción. Entonces, en función de esto, hay aspectos fundamentales que son importantes y universales, los cuales debemos respetar y los cuales, si tomamos en cuenta, digamos, con nuestras normas, complementando con las normas propias de cada región, entonces son válidas. Entonces, en este sentido, lo que nosotros vamos a hacer es desarrollar, no basándonos en una sola norma, sino en principios fundamentales y esenciales de la ingeniería civil. Muy bien, ingeniero. Entonces, lo dejo con su presentación para acá, para que puedan estar de frente nuestros amigos atentos. Amigos, recuerden que ustedes pueden dejar sus preguntas acá en los comentarios y yo voy a ir leyéndolo mientras vamos tocando el tema con el ingeniero y al final también voy a recoger todas las preguntas para transmitirlas al ingeniero, ¿ya? El link para inscribirse, porfa, para el sorteo, ahí va a aparecer en los comentarios. Mientras van leyendo los comentarios, ahí va a aparecer un comentario de parte de Aceros Arequipa que va a decir, este es el enlace para que puedan inscribirse para el sorteo, ¿ya? A ver si se puede ahora sí. A ver, ingeniero, ya está. César Ticona, buenas noches, soy de Lima, pero trabajo en Chile. No te preocupes, César. En Chile, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en todos los países tenemos quizás diferentes normativas, pero como dijo el ingeniero, tenemos principios fundamentales, ¿no? Germán Arturo Gómez,
Un saludo desde Colombia, mis amigos de Colombia, ¿cómo están? También tenemos capacitaciones presenciales en Colombia, vamos a tener una capacitación presencial en Ecuador, vamos a invitarles, doy una primicia para nuestros amigos de Bolivia, estamos ahí planteando poder invitar a algunos maestros de obra que conozcan nuestra planta de tubos en Santa Cruz, ¿ya? A ver, ¿dónde está? ¿Sí ya se transmitió, ingeniero? A ver. Sí, ya estoy compartiendo la pantalla. Se ve bien? Ahora sí, ya se ve. Muy Muy bien, bien, ingeniero, entonces lo dejo con su presentación. muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces la colocación de barras en estructuras de hormigón. Es justamente uno de los temas importantes. ¿Por qué? Porque nosotros construimos obras civiles justamente con hormigón, porque es un material bastante fácil de preparar, un material bastante económico, con materiales disponibles en cada una de nuestras regiones. Tenemos cementos, tenemos arena, grava, piedras, agua y también tenemos acero de construcción. Entonces, en función de esto, necesitamos nosotros construimos estructuras de hormigón de manera sencilla, ¿no? Muy bien, el hormigón armado es uno de los materiales más nobles debido a que este, primeramente, moldearse de la forma que nosotros queramos. Podemos construir estructuras lineales, estructuras curvas, placas, digamos, estructuras esbeltas, estructuras gruesas, etcétera. De la forma en que nosotros queramos. Entonces, una de las grandes ventajas del hormigón es que soporta muy bien a la compresión. Cuando este elemento estructural es sometido a la compresión, tiene muy buena resistencia. Pero cuando se lo somete a la tracción, su resistencia es débil. En este sentido, requiere de una estructura que sea capaz de soportar tracción. Entonces ahí es donde entran las armaduras de acero. La armadura de acero tiene esa característica de que puede soportar muy bien las fuerzas de tracción, pero tiene la desventaja de que puede oxidarse, puede dañarse con el tiempo. Entonces el hormigón lo que va a hacer es proteger a las estructuras de acero para que no se, digamos, no haya oxidación ni haya corrosión. Y lo que va a dar el acero al hormigón va a ser justamente resistencia a la tracción, ¿no? Aquí podemos ver una que tiene base y altura, se construyen rectangulares. ¿Por qué? Porque son fáciles de moldear y fáciles de vaciar en obra. ¿Ya? Con estructuras de hormigón se pueden construir, sí. Ahí, ingeniero, disculpe, justamente en este tema de la compresión, justo yo les explicaba más o menos a los participantes, les decía, ¿no? Ustedes saben muy bien cuál es la resistencia del concreto y muchos dicen 210, 210, pero ¿qué significa que ese concreto sea de 210, ¿no? Entonces, 210 más o menos es la Sí, resistencia a la justamente, compresión que va a tener pues ese concreto, ¿no? sí, justamente se realiza ensayos de laboratorio a los 3, 7 y a los 28 días, o a veces a los 7, 14 y 28 días, para determinar la resistencia a compresión del hormigón. Teóricamente, el hormigón tiene su máxima resistencia a los 28 días. Entonces, ahí alcanza su resistencia, como bien lo indica, cuadrado, tiene que alcanzar los 28 días. Si va a ser un H21, va a alcanzar 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Hasta ese valor se considera, digamos, un límite elástico. Pasado ese valor ya se tiene un límite plástico, una deformación plástica, y las deformaciones son permanentes. Por tanto, nosotros vamos a diseñar las estructuras de hormigón tomando en cuenta la ley de Hooke, es decir, como si fuera una variación lineal, ¿no? La tensión directamente proporcional a la deformación, y eso se va a dar hasta un 85% de ese valor, de esos 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, una estructura se va a deformar por peso propio o por cargas externas. La parte inferior se tracciona y la parte superior se comprime. Entonces, como son dos fuerzas paralelas en sentido contrario, van a generar lo que se llama este momento flector, porque están separadas a una cierta distancia y genera ese momento flector, que es lo que hace que la viga se pueda curvar primeramente, luego presentar una fisuración que va a empezar de la parte central y va a ir corriendo hacia arriba, ¿no? Y si el momento es mucho más grande, puede inclusive partir a esta estructura. Por tanto, es importante, digamos, evitar la fisuración, porque a través de esta fisuración también se daña las estructuras de acero, es decir, las barras de acero van a oxidarse y con el tiempo puede
digamos, haber corrosión. Y cuando hay corrosión, ya no trabajan, se pueden romper fácilmente. Entonces es, digamos, esencial evitar que exista la tracción. Por ello, lo que se hace es se calcula una cantidad de acero necesaria para colocar dentro de la viga o dentro del elemento estructural para que ésta pueda soportar y siempre esté por debajo de las tensiones admisibles, digamos, y no se sobrepase los límites de fluencia o límites de rotura del acero y del concreto. ¿Ya? Ingeniero, una consulta. Y Sí. si nosotros, usted, por ejemplo, dice que nosotros colocamos las barras corrugadas para que ayude en los esfuerzos de tracción dentro de este elemento estructural, y en el caso en el que muchos maestros de obra a veces me dicen, pero ingeniero, yo le coloco más barras corrugadas o de mayor diámetro, si en el plano me dice 6, yo le pongo 8 barras, ¿estará bien entonces de dotar más barras corrugadas a esta viga, por ejemplo? No. Bueno, hay dos conceptos, ¿no? El primer concepto es que vamos a calcular nosotros por los pesos y las cargas actuantes externas, se va a calcular una cantidad de armadura, ¿no? Y luego hay que verificar también por la cuantía mínima. ¿Qué es la cuantía? Es la relación del área de acero al área de concreto. Es decir, no podemos nosotros colocar mucho acero y poco concreto o mucho concreto y poco acero. ¿Por qué? Porque si colocamos, digamos, mucho acero, puede haber lo que se llama la falla frágil o la ruptura frágil. Entonces, ¿esta ruptura en qué consiste? En que la viga no se deforma y se rompe fácilmente una vez que se ha alcanzado o se ha sobrepasado su, digamos, resistencia. Entonces, no se deforma. Mientras que si colocamos menos armadura, entonces esta viga se va a deformar. ¿Por qué? Porque el acero va a fluir y se va a estirar, que va a fallar. Entonces da tiempo que, digamos, las personas puedan desalojar los ambientes. Claro, porque eso es lo más importante, pues, ¿no? O sea, Haya la falla frágil. claro, eso es lo más importante. O sea, esta estructura debe de poder flexionarse, poder evitar el máximo tiempo posible de que haya esa falla frágil o de que se rompa para que justamente los ocupantes puedan salir, ¿no? Y por eso se calcula la cantidad o la cuantía de acero que necesita. Y usted dijo algo muy importante, o sea, que si de acuerdo a la área, o sea, si yo tengo una columna o una viga de 25 por 40, no va a ser igual la cantidad de área de fierro que necesite, por ejemplo, una columna de 30 por 60. Una de 30 por 60 va a necesitar más. Claro, justamente esta cuantía, la cuantía se llama cuantía geométrica, es la relación del área de acero con respecto al área de concreto, ¿no? Entonces, a mayor cantidad de concreto, va a la cantidad de acero, ¿no? Entonces, esta cuantía, obviamente, la cuantía de trabajo hay que calcularla también, y la cuantía de trabajo debe ser mayor que cero y menor que mayor que la cuantía mínima, porque hay cuantías mínimas, y menor que la cuantía máxima. Esta cuantía mínima nos va a garantizar que la estructura sea dúctil, es decir, que pueda fluir, puede estirarse hasta, digamos, y avisar cuando va a fallar. Y la cuantía máxima nos va a indicar cuál es el valor que no debemos sobrepasar para que haya una falla frágil. Por tanto, todo diseño va a tener siempre una cuantía de trabajo, y esta cuantía de trabajo debe ser mayor que la cuantía mínima y menor que la cuantía máxima. Ok. Para el caso, digamos, un H20 utilizados en la construcción de 200 kilogramos por centímetro cuadrado, la cuantía 3,3 por 1000, es decir, colocar 3,3 centímetros cuadrados por cada 1000 centímetros cuadrados. Eso es el 3,3 por 1000, ¿no? Entonces, en función de esto, se verifica y se también la cuantía de trabajo, que es la relación del área de acero al área de concreto. Por tanto, tiene mucho que ver también la sección transversal del hormigón, es decir, de la viga, para ver cuál va a ser, digamos, la cuantía que vamos a colocar, ¿no? Entonces, en función de esto, no solamente se calcula por cargas, también hay que verificar por cuantía. Muchas veces las cargas son tan pequeñas y sale una cantidad de acero mínima, pero verificando por cuantía, por las dimensiones que le vamos a dar a la viga, por ejemplo, 25 por 40, 25 por 50,
Entonces, esta armadura de cuantía es mayor que la de cargas. Entonces, ahí hay que, obviamente, colocar el mayor de estos y va a ser el que corresponde a la cuantía, ¿no? No todas las veces la carga va a ser mayor que la cuantía. ¿Por qué? Porque arquitectónicamente a veces nos exige que tengamos vigas, digamos, de 25 o 20 de ancho por 40, 50, inclusive 60, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando se realice un cálculo, ¿no? No solamente es por carga, sino también por cuantía. Y de esos dos hay que escoger el mayor de ellos, ¿ya? Muy bien. Entonces, en función de esto, obviamente hay diferentes cuantías para columnas, para losas, para fundaciones y para muros, ¿no? En función de esto, hay que verificar siempre por las solicitaciones, por las cargas externas, la armadura que nos sale por carga y luego la armadura por cuantía y colocar la mayor de estas dos para realizar el diseño, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, sus fundaciones, ¿no? Diferentes tamaños de fundaciones. ¿Por qué? Porque en una estructura va a haber columnas que van a ser centrales. Al ingeniero, ¿me escucha? Se le fue, creo que, la señal. Sí ingresan. Como les digo, amigos, tienen que copiar el enlace que está ahí en los comentarios, copiarlo en una nueva página para que puedan, para que ustedes puedan ingresar al registro, ¿ya? Eso ahí. A ver, dice acá, no se escuchan. Sí, había un problema ahí con nuestro expositor. Ahorita va a poder de nuevo volver a ingresar. Ahí está ingresando. Ahora sí. Sí ingresa, claro, Keyson. Hola, Keyson, ahora se me escucha. ahora sí, ingeniero, sí lo escuchamos. ¿Se me escucha bien? Muy bien. Sí, sí, Entonces, perfecto. hemos dicho que la cuantía varía para las losas, los muros, las columnas y las zapatas. No es la misma cuantía. Entonces, en función de esto, de este elemento estructural, las cuantías van a variar. ¿Ya? Las cuantías varían. Ahora, ¿cuáles son los tipos de fallas más frecuentes? Primeramente puede haber una pérdida de equilibrio estático, es decir, actúa una carga, digamos, en un borde que no se ha considerado, entonces hace que la estructura pueda levantarse, ¿no? Hay una falla de equilibrio estático. Puede haber una ruptura local, se ha dimensionado, se ha construido una obra, pero se le ha cargado de más y ya se puede partir en el punto más débil. Una inestabilidad de forma, esta columna se empieza a pandear, empieza a doblarse y ahí es una falla por inestabilidad. Puede haber un hundimiento del terreno, no se ha compactado bien o ha habido filtraciones, el terreno se ha hundido, entonces también puede haber una falla. O puede haber deformaciones, no se le permite deformarse a la estructura y por efectos de dilatación térmica, contracción, fluencia y retracción, puede deformarse también esa estructura o por las cargas actuantes que pueden ser excesivas, ¿no? Y lo que más frecuentemente se produce, digamos, es la fisuración. Debido a que el hormigón también es un material que se dilata y se comprime, se contrae con la temperatura, muchas veces aparece la fisuración. Por esta fisuración puede ingresar la humedad a las armaduras y puede existir oxidación y puede haber problemas de corrosión. De hecho, un puente del 2015 se ha caído en Italia, ¿no? El puente Morandi, y a partir de eso es que ya se están revisando y se han hecho reparaciones en muchos puentes. Bueno, el puente se ha caído inexplicablemente y no había, digamos, fuerzas externas, pero haciendo un análisis han visto que la fisuración ha sido el problema para que las barras de acero en ellas se produzca la corrosión, ¿no? Y por eso se ha caído. Otro aspecto, digamos, de las fallas estructurales son las vibraciones. Es incómodo cuando nosotros pasamos por un puente y este puente empieza a moverse o empieza a vibrar, da la sensación de inseguridad, ¿no? Entonces, todas las estructuras también no solamente se diseñan por carga,
que es el estado límite último, también hay que verificarlas por estado límite de servicio. Por esta ELS, que es el estado límite de servicio, quiere decir que en todo momento sea confortable, lo más confortable posible, y obviamente sea primeramente seguro, segundo confortable y tercero que sea económico, que no gastemos mucho al realizar, digamos, una obra. ¿Por qué? Porque eso va a influir en nuestros costos y digamos, en la construcción de la misma, ¿no? Que son Y algunos ahí, tipos. sí, justo ahí, ingeniero, ahí muchas veces, muchos maestros he visto de repente que dicen, no, o sea, no, ya, bueno, si yo tengo una zapata y la zapata le hago de 80 centímetros de concreto, 1 metro de concreto de espesor, y de ahí dicen, no, pero mejor, mientras más grueso sea la estructura, mejor, más concreto. Pero justamente eso no es el tema o no es uno de los tantos motivos que necesita la ingeniería, pues, ¿no? La ingeniería tiene que ser, como usted dice, económica y a la parte segura también, pues, ¿no? No es que podamos hacer una superestructura de una semejante mole de concreto. La idea es poder que sea también totalmente económica esta construcción. Claro, justamente hay tres principios que hay que desarrollar en la ingeniería. Primero es la seguridad. Todas nuestras estructuras que diseñamos, construimos, tienen que ser seguras en todos los aspectos, en todas las etapas. Primeramente en la etapa de construcción, luego en servicio cuando ya esté en funcionamiento, y una vez que ha dejado de funcionar también para lo que se llama el futuro inducido, cómo se lo va a desarmar, cómo se lo va a disponer, ¿no? Entonces en todas las etapas tiene que ser seguro. Segundo, tiene que ser confortable. No puede haber vibraciones, no puede haber, digamos, cosas que no sean confortables para la población, ¿no? O para el medio ambiente. Entonces tienen que ser confortables. Y tercer aspecto es la economía. De nada nos serviría, digamos, hacer macizos grandes, columnas gigantescas, zapatas, digamos, muy grandes, ¿no? Pero estaríamos botando dinero sin la necesidad sin que lo necesite. Entonces lo que hay que hacer, la economía justamente integra esos tres aspectos: seguridad, confortabilidad y economía. Y de esa Muy manera bien. un cálculo estructural va a tomar en cuenta todos esos tres aspectos para que las estructuras sean, pues, confortables, seguras y económicas, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, totalmente de acuerdo. Ya saben, amigos, esos 3 puntos muy importantes para que ustedes puedan construir y muchos también que hacemos autoconstrucción, también tener esos 3 puntos importantes: seguridad, confortabilidad de la obra que estamos realizando y economía, pues, ¿no? Muy bien, ahora, ¿cómo trabaja el hormigón? Hemos dicho que el hormigón trabaja a compresión en la parte superior y a tracción en la parte inferior, ¿no? Entonces, esto hace que la estructura se deforme y esas fisuras que aparecen con el tiempo o con las cargas van a seguir produciéndose más hasta que se pueda partir. Por tanto, como el hormigón soporta poca compresión, requiere de una estructura que es el acero, las barras de acero, para que justamente tenga esa resistencia a la tracción. Entonces, el hormigón armado se ha inventado de esa manera y es un matrimonio perfecto el hormigón armado. ¿Por qué? Porque el acero cuida al hormigón y el hormigón lo cuida al acero. ¿Para qué? Para que esta estructura trabaje como si fuera uno solo, ¿no? Entonces, el hormigón no resiste tracción y el que va a resistir tracción es el acero. Y el acero se oxida fácilmente con el agua o con la humedad. Por tanto, el hormigón lo va a proteger. Por eso es importante darle un recubrimiento a nuestras estructuras de hormigón. ¿Para qué? Para proteger el acero, primeramente de la oxidación, la fisuración, ¿no? Y segundo, para protegerlo también del fuego, porque el acero en contacto con el fuego se puede deteriorar rápidamente. Entonces, para evitar eso, el hormigón también lo protege. Por eso es importante darle un recubrimiento. Por eso se vacía, cuando se vacía, digamos, un hormigón en vigas o en losas, se coloca lo que se llama las galletas. Las galletas son pequeños bloquecitos de hormigón que van a darle esa altura para evitar que, digamos, esté en contacto con el medio ambiente o esté en contacto con la humedad o el suelo, ¿no? Entonces, en función de eso es Claro. que se coloca. Ahí, como usted dice, ingeniero, las famosas galletas, o como le llamamos también nosotros acá, los separadores de concreto, ¿no?
Claro, los que justamente le van a dar el recubrimiento, pues, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, ¿dónde se coloca estas estructuras de acero que van a ser las que van a dar soporte a la tracción? Justamente si tenemos nosotros una viga que se llama simplemente apoyada, esta se va a deformar, como vemos aquí en la línea roja, hacia abajo, ¿no? Entonces su diagrama de momentos va a ser hacia abajo. Por tanto, la armadura de acero tiene que ir abajo. Como vemos acá en la línea azul, en esta viga va a ir abajo. Entonces, eso le va a dar una buena resistencia a la tracción y va a evitar que esta viga tenga, digamos, deformaciones excesivas o problemas con fisuración. Ahora, en los volados, en los balcones, tenemos un voladizo acá. También esta estructura se va a deformar. Si cargamos en la parte externa, en el volado, entonces esto va a deformarse hacia abajo. Por tanto, su diagrama de momentos va a ir hacia arriba, como vemos en la línea roja, y requiere armadura, que su armadura principal esté en la parte superior. Eso le va a dar esa resistencia a la tracción. Ahora tenemos unas vigas continuas, como en este caso, y tiene diagrama de momentos hacia abajo. En los apoyos siempre o casi siempre es negativo, ¿no? Y en las partes centrales es positivo su momento hacia abajo, ¿no? Por tanto, vas a requerir también, en la parte del momento positivo que es hacia abajo, vas a requerir una armadura abajo. En la parte del apoyo, vas a requerir una armadura arriba y otra vez, ¿no? En la parte de abajo, armadura abajo y en el volado, una armadura superior. De esa manera es cómo funciona, cómo va a trabajar el hormigón. Entonces se va a armar, se va a colocar la armadura en los lugares donde se tenga ese problema de fisuración, la armadura principal. Obviamente esta armadura es por cargas, pero hay otra armadura que se llama armadura constructiva. No podemos dejar nosotros, digamos, las vigas o las columnas o las zapatas que estén sueltas, ¿no? Siempre hay que amasarlas. En ese sentido va a haber otra armadura que se llama la armadura constructiva. ¿Ya? Esta es armadura por cargas. Ingeniero, una consulta. Justamente ahí, nosotros acá en Perú, por ejemplo, en la imagen anterior, nosotros a los bastones, los que van los fierros en las viguetas o los fierros también de repente en las losas aligeradas, hay unos que le dicen, ya, colócame el acero positivo, y el otro dice, colócame el acero negativo. Y la Sí, mayoría lo colocan, pero no saben qué significa, pero justamente como usted está especificando acá, se llaman así por los momentos que se presentan, ¿no? sí, justamente por los momentos. Los diagramas de momentos nos va a dar momentos positivos si son hacia abajo y momentos negativos si son hacia arriba. Por tanto, los aceros positivos van a ser aquellos que tengan momentos hacia abajo, estos que están en los tramos, y los momentos negativos son los que se desarrollan en los apoyos, esos que van a ir, ¿no? En muchas normas van a un cuarto del extremo, en otras normas hasta un tercio del extremo, ¿no? Entonces, a izquierda y derecha hay que darle un tercio, y esa va a ser la longitud de la barra, ¿no? Y en los volados tiene que ir hasta el extremo. ¿Por qué? Porque en ese volado solamente hay momento negativo, ¿no? Entonces, en función de eso es que se diseña y se coloca las armaduras, tanto positivas como negativas, en, digamos, en estas estructuras de vigas o losas. Ok. Muy bien. Ahora, las formas en que pueden vaciarse las vigas son diversas. Tenemos nosotros una viga T, como por ejemplo una viga de puente, ¿no? Con un patín inferior, patín superior, una viga T simple, una viga T con una inclinación a izquierda y derecha, una viga trapezoidal, una viga rectangular. Las que más se vacían en construcción son las vigas rectangulares. ¿Por qué? Porque es más fácil de realizar el encofrado y más fácil de vaciar. Pero puede haber también un patín con sección variable, una viga T invertida, una viga L, unas vigas esbeltas, ¿no? Una viga C, una viga hueca, etc. Entonces hay diferentes formas de vigas, ¿no? No es una sola viga o una única forma, ¿no? Entonces, una de las grandes ventajas del hormigón armado es que nosotros podemos moldear de la forma que nosotros queramos. Pero para cada forma va a haber una forma distinta de colocar de aceros, de los aceros de refuerzo. Acá vemos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos
armaduras. Ahora, aquí es importante tomar en cuenta que existen 4 tipos de armaduras, ¿ya? Primero las armaduras longitudinales, las que van a desarrollarse con la longitud del elemento. En toda su longitud se va a colocar esta armadura, se llama longitudinal. Luego las armaduras transversales, estas armaduras que van a ser las encargadas de soportar cortante, estas armaduras se llaman los estribos, ¿no? Estos marcos o estribos tienen que ser cerrados para evitar que cuando vaciamos la viga, esto se vaya a deformar, se vaya a abrir el encofrado, porque son pesos fuertes y las presiones que generan también pueden ser fuertes y pueden hacer que la viga no tenga una única sección, sino se abra. Por tanto, para evitar que se abra, se colocan las armaduras transversales. Y también estas armaduras transversales, que son los estribos, se colocan para soportar las fuerzas cortantes. Las fuerzas cortantes, entonces va a haber una longitud que se llama longitud de desarrollo, donde hay que colocar más seguido, o sea, con menor espaciamiento, estas armaduras que son los estribos, para evitar que cuando haya, digamos, concentración de esfuerzos, cuando haya algún sismo, cuando haya alguna deformación por viento excesiva, estas partes estallen y falle por ahí la estructura. Entonces se coloca unos estribos a espaciamientos más seguidos, ¿no? Ahora, digamos, también las normas nos van a especificar cómo debemos calcular estos espaciamientos, tomando en cuenta los esfuerzos cortantes, es decir, las fuerzas que se van a desarrollar tanto en los apoyos como en los apoyos intermedios, ¿no? Y vamos a desarrollar y vamos a nosotros calcular la separación. Pero muchas veces indican, ¿no? Dicen, bueno, aquí en el centro casi el cortante cero no se quiere, dice, y muchas veces no le colocan estribos, dejan un cierto tramo de estribos, pero se olvidan de que según las normas, bueno, según las normas, la separación máxima entre barra y barra tiene que ser 50 veces el diámetro. Entonces, en Bolivia, por ejemplo, el diámetro mínimo es de FIDE 6. Entonces, 50 veces el diámetro nos da 30 centímetros. Por tanto, entre un estribo y otro estribo no puedo separar más de 30 centímetros, ¿no? Y eso me va a permitir realizar esa separación de estribos, aunque no se quiera por cargas, pero sí por normas constructivas y por cumplir esa norma de 50 veces el diámetro, debo colocarle máximo su separación cada 30 centímetros, en la parte central, ¿no? He visto que en algunos colegas no le colocan, dicen, no se quiere, pero llegado el momento, ya aparecen, digamos, pasado un tiempo, cuando están en servicio, aparecen fisuras, aparecen problemas de rajaduras, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente no tiene esas armaduras, ¿no? Por tanto, es digamos, una costumbre sana colocarle, aunque no se quiera por cargas, siempre hay que colocarle por separación, para cumplir esa norma de 50 veces el diámetro, esta separación máxima de 30 centímetros, ¿no? Entonces, esa es la segunda, digamos, segundo tipo de armaduras, los estribos, o las armaduras transversales. El tercer tipo de armaduras va a ser las armaduras que se llaman armadura de piel, ¿no? Esta armadura de piel se coloca cuando las vigas son muy altas, o los elementos estructurales son muy altos, entonces no puede separarse más de 30 centímetros. Por tanto, se requiere que se coloquen armaduras a los lados, a cada lado de la viga, para evitar que se vaya a fisurar transversalmente. Es el tercer tipo de armadura, la armadura de piel, ¿no? Es como si se colocara a cada lado de la, bueno, a cada lado de la viga. Y el cuarto tipo de armaduras. Sí. Ahí, disculpe, ingeniero, ahí justamente en esos casos, perdón, en el que nosotros tenemos vigas peraltadas de gran tamaño, muchas veces, los maestros me preguntan, ingeniero, pero yo coloco esas barras porque de repente esas barras van a poder resistir más el peso, pero usted nos está comentando que esas barras te ayudan para la fisuración lateral, ¿no? Nada más, o sea, la fisuración donde va ahí. No es que se colocan por un tema de que van a cargar más peso o que va a resistir más, sino son unas condiciones que se colocan, ¿no? Sí, justamente no son vigas que vayan a soportar el peso, ¿no? El peso propio de la sobrecarga. Son barras que se colocan
para evitar la fisuración lateral y para cumplir ese requisito de que la separación máxima entre barras es máximo 30 centímetros. Por ejemplo, si tengo una viga de 90 y solamente va a requerir armadura abajo y arriba, entonces ahí trabajaría perfectamente, digamos, para las cargas, pero por la fisuración lateral aparecerían unas fisuras, pequeñas fisuras primeramente, que con el tiempo pueden volverse grandes. Y para evitar eso, es justamente las normas nos indican que tenemos que colocar esa armadura de piel para evitar que haya, digamos, una separación mayor a 30 centímetros, ¿ya? Entre barra y barra, ¿no? Es el tercer tipo de armaduras. Y el cuarto tipo de armaduras es las armaduras por temperatura. Muchas veces, digamos, tenemos estructuras que están sometidas a gradientes de temperatura muy grandes. En el día puede calentar, por ejemplo, un puente puede calentar 60 hasta 80 grados centígrados y en la noche bajar hasta menos 20, ¿no? Entonces, la diferencia de temperaturas de día, el más cálido, al punto más frío en la noche puede ser de unos 100 grados. Y debido a estas diferencias de temperatura, puede haber una dilatación térmica, ¿no? Entonces, esta dilatación térmica puede hacer que aparezcan fisuras, que se dilate o se contraiga el elemento estructural y aparezcan fisuras. Entonces, para evitar que esas fisuras también dañen y hagan que el hormigón se raje, se calcula y se coloca esas armaduras por temperatura, ¿ya? Esos son los cuatro tipos de armaduras. Las armaduras longitudinales, debidas a las cargas, las armaduras transversales para absorber esfuerzos cortantes, ¿no? Las armaduras de piel a los lados de las paredes de las vigas y las armaduras de temperatura. Esas que van a ser las que nos van a permitir, digamos, soportar gradientes térmicos muy elevados, ¿ya? Acá, disculpe, ingeniero, acá, por ejemplo, nos está consultando nuestro amigo Juan Wilfredo Guillén. Dice que yo coloco, por ejemplo, mis estribos al centro a cada 20 centímetros. ¿Estará bien o estará mal? Porque como usted comentó que el máximo es 30 centímetros y él nos está diciendo que coloca 20 centímetros. ¿Estará Claro, bien o estará mal? está bien, ¿no? Lo que hay que hacer es, justamente, hay normas, o sea, en cada país y en cada región se tienen normas diferentes. Entonces, muchas veces la norma te dice, no puede ser la separación de estribos más grande que la dimensión de la pieza. Si la pieza es de 20, no puedes separar más de 20 centímetros. Entonces, hay muchos aspectos que hay que tomar en cuenta en la norma. Pero como les digo, la separación máxima es 30 centímetros, ¿no? Entonces ahí está bien. Si le coloca cada 20, obviamente digamos, en su norma debe estar, no puede colocar un diámetro mayor, una dimensión mayor a la dimensión del elemento, ¿no? Ok, ingeniero. Muy bien, aquí tenemos un ejemplo de viga, una viga continua de 2 tramos, ¿no? Aquí, fíjense, acá tenemos primeramente las armaduras longitudinales. Dice, esta tiene, es FIDE 12, FIDE 12 quiere decir de diámetro 12 milímetros, con longitud 455 centímetros, ¿no? Y tiene una patilla de 25 en el extremo izquierdo, y luego esta pasa hasta el otro lado del apoyo de la columna, y esta también comienza antes de que pase la columna, en la otra barra, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Para que justamente haya, digamos, se apoye esta barra en un elemento y no quede suelto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, muchas veces las longitudes de las barras, por ejemplo, a Bolivia llega a barras de 12 metros. En el Perú son de 9 metros, ¿no es cierto?, las barras. Y muchas veces cuando tenemos estructuras muy largas, necesitamos cortar. Y como antiguamente en Bolivia llegaban en barras dobladas a la mitad, por tanto, esos 6 metros, digamos, que era a la mitad, no te servía, tienes que cortar a 4,50, 4 o a 5 metros, para evitar que esa barra que ha sido doblada previamente, digamos, falle en el momento de que hay un sismo o hay algún efecto extremo. Por tanto, nosotros lo que hacíamos era cortar. Pero ahora llegan las barras de 12 metros. Ya están llegando las barras de 12 metros a Bolivia y no tenemos ningún problema. Pero siempre garantizamos que nuestra barra, con estas barras inferiores, vayan de extremo a extremo y pasen el extremo del apoyo.
y comienzan también antes del extremo para que en la parte derecha igual se apoyen, ¿no? Ahora, las otras barras que son complementarias, que son también importantes, ¿por qué? Porque se las ha calculado, porque sumando estas barras que son phi de 12 y estas 3 phi de 10, tiene que darnos el área mínima que se quiere. O sea, tiene que ser mayor que el área mínima que se quiere. Por ejemplo, si se quería 4,5 centímetros cuadrados, vamos a colocar, digamos, 4,7, 4,8, pero combinando barras, phi de 2 y phi de 10, ¿no? Entonces, de esa manera estamos contribuyendo para que no falle esa estructura justamente en la parte central. De igual manera, en la parte superior, aquí vemos una barra superior que también va de extremo hasta pasando el apoyo de la columna central, igual de la parte derecha, desde el extremo hasta pasando al otro lado la columna, ¿no? Y aquí vemos la armadura negativa, lo que se llama la armadura negativa. Dice 5 más phi de 12, 5 más phi de 12, ¿no? De longitud 2,45. Y eso va a 1,20 a la izquierda y 1,25 a la derecha, ¿no? Entonces eso se calcula justamente tomando en cuenta las especificaciones de cada norma. En algunas especificaciones se dice que a la izquierda tiene que ir 1/4 de la longitud de del tramo libre entre apoyos, o 1/3, dicen otras normas, ¿no? Entonces, en función de eso es que se coloca y se calcula esta armadura negativa. Igual, en los extremos, por más que sea una viga simplemente apoyada y no tenga momentos negativos, se coloca una armadura para evitar que cuando esta estructura, digamos, esté sometida a esfuerzos grandes, como un sismo, etcétera, entonces ahí se pueden desarrollar momentos negativos, y ahí para evitar que se fisure o se zaje, se coloca esas armaduras negativas. Aunque en el diagrama de momentos no exista el momento negativo ahí, ¿no? Entonces las normas también, cada norma de cada región especifica cómo tiene que ser esta cantidad. Generalmente un 20% de la armadura principal o un 30% de la armadura principal. Entonces hay que referirse a cada norma local, ¿no? Y entonces estas son las armaduras longitudinales, estas que van con toda la longitud del elemento. Luego las armaduras transversales o los estribos van a ser estos otros que van transversalmente y van uniendo la parte inferior con la parte superior. Y fíjense, acá está, en la parte de arriba donde dice vigas, se tiene la viga de 25×50 y tenemos estos estribos que van a ir a lo largo de toda la estructura, ¿no? Y tienen que ser estribos cerrados, de tal manera que estos, en el momento de, digamos, de vaciar el hormigón, lo confinen y no permitan que se deforme, ¿ya? Entonces, Ingeniero, sí. una consulta ahí con respecto al estribo. Justo nos están comentando acá, lo están preguntando en los comentarios, ¿por qué el recubrimiento, bueno, en este caso de esta viga peraltada, que es de 50 por 25, es de 2 centímetros? Bueno, de acuerdo acá, por ejemplo, en nuestra normativa, en la E060 tenemos que el recubrimiento para vigas peraltadas es en unos casos 4, ¿no? Entonces, ahí justamente surgió la duda, porque entonces ahí tenemos 2, ¿es normativa de Bolivia? Claro, estas son estructuras que no están en contacto con humedad, que es en un ambiente seco, ¿no? Y son condiciones, digamos, condiciones normales. No hay ambiente marino, no hay humedad, es ambiente seco. Estos son calculados para La Paz, ¿no? Por eso es que su recubrimiento es de 2 centímetros. Ah, ya, ok. Entonces, claro, esos amigos, ustedes tienen que comprender, por ejemplo, como dijo el ingeniero, cada país tiene su reglamento. Por ejemplo, nosotros que hemos revisado también el reglamento para, en algunos casos, en Ecuador, también te indica un recubrimiento mínimo de 2,5. Entonces, para Perú, por ejemplo, cuando ya sabemos, el recubrimiento para vigas peraltadas es de 4 centímetros. Entonces, cada país tiene su propio reglamento en el cual te especifica los recubrimientos que hay que tener, ¿no? Claro, justamente por economía aquí en La Paz, 2 centímetros es el recubrimiento mínimo, ¿no? Por economía y porque además La Paz es una ciudad bastante seca, ¿no? No hay humedad. Entonces, por ese hecho, poco hay ambiente marino, por eso es que acá utiliza 2 centímetros, ¿no? Muy bien.
Ahora, acá tenemos nosotros esta viga, ¿no? Tenemos la armadura longitudinal, la que está justamente en la parte inferior, en la parte superior. Tenemos la armadura transversal, los estribos, y todo esto se va a especificar en una planilla de aceros que se llama. En la parte superior vemos en la planilla de aceros, donde nos indica la posición. Entonces, cada una de estas barras va a tener la posición 1, 2, 3, 4, 5. Se especifica el diámetro de la barra, FIDE 12, FIDE 10, FIDE 8, etc. El número de barras, la longitud de cada barra y la longitud total, ¿no? Y con la calidad de acero, que aquí en Bolivia utilizamos el AH500 de 500 megapascales, se calcula la cantidad de acero necesaria, es decir, en kilogramos. Esta barra de porción 1, que es la FIDE 12, son 4 barras de 4,55, entonces tiene una longitud total de 1820 centímetros, ¿no? Lo que traduciéndonos al peso son 16,2 kilogramos, ¿no? Entonces, en función para esta viga, por ejemplo, en total, más un 10% de pérdidas, que es la merma, debido al cortado, al doblado, etcétera, se tiene 79 kilogramos para esta viga, solamente desde pórtico 4, ¿no? Pórtico 5 igual va a tener su planilla de aceros, entonces cada pórtico, cada viga va a tener así su cantidad de acero que va a requerir, ¿no? Y obviamente digamos, dónde va a estar el forjado 1, el tipo de hormigón, el tipo de acero, con qué tipo de control se lo va a realizar, etcétera, ¿no? Debido a eso es que se coloca. Ingeniero, una consulta ahí con respecto a esta imagen. Por Sí. ejemplo, estamos viendo que tiene el acero de piel que nos dijo que va en el centro, solamente tienen un tramo, ¿no? En el tramo de Sí. 4,15, y en el tramo de 4 metros ya no lleva, ¿o es parte del dibujo? No, en este caso solamente lo han puesto en un tramo extremo y en el otro tramo extremo, ¿no? Entonces acá en la parte central, como ya tiene momentos negativos, entonces estas barras también ya son las que van a ayudar a eso, a que soporte, ¿no? Solamente aquí en un tramo está esa armadura de piel. Okay. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos entonces el refuerzo inferior, que se calcula por cargas, cuando muchas veces nos sale una cantidad de acero grande. Entonces, no solamente va a haber en una capa, sino va a haber en 2 capas, ¿no? Esta es la primera capa es la que está en azul, y la segunda capa es la que está en verde. Inclusive muchas veces en 3 o hasta 4 capas, ¿no? Entonces, y arriba también va a haber siempre. Ahora, es conveniente siempre colocar una barra en cada esquina. Una barra en cada esquina. Ahora en vigas, las armaduras tienen que ser las más gruesas, ¿no? Para evitar que se tenga mucha armadura y que no se pueda colocar el hormigón. Muchas veces cuando se colocan barras más delgadas, FIDE 8, FIDE 10, FIDE 12, la cantidad de barras es excesiva, ¿no? Y en el momento de vaciar el hormigón, este hormigón no entra hasta el fondo, se puede trancar. Entonces, para evitar eso, es necesario tener en las vigas las más gruesas y sean pocas vigas para que todo el hormigón justamente forme la viga o la losa o el elemento y no tenga problemas, lo que se llama las coqueras, ¿ya? Espacios huecos en el vaciado, ¿no? Acá le llamamos las cangrejeras, ingeniero. Sí, las coqueras o cangrejeras, es exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, Acá, muchos tienen... ingeniero, una consulta. Sí. ¿Podría acá colocarle acá donde dicen ocultar para poder ahí ocultar para que se Ya, claro, listo. Muy bien. Ajá. Entonces acá estamos, tenemos ese esfuerzo. Puede haber en una capa, 2 capas, pero este es de amarillo, aunque no van a requerir digamos, por carga, pero constructivamente se las va a colocar. ¿Para qué? Para que justamente se pueda apoyar el estribo en estas barras, ¿no? Muchas veces dice, pero esto no requiere, que dice, no requiere armadura arriba. Por carga no, pero constructivamente sí, ¿ya? Ahora, algunas normas, bueno, como en Bolivia, por ejemplo,
que dice que la variación entre una barra y otra barra no puede ser de más de digamos, dos barras consecutivas. Es decir, se va a utilizar FIDE 16 abajo, arriba no puedo utilizar FIDE 8 ni FIDE 6. Tengo que utilizar dos barras consecutivas. Tendría que ser FIDE 12, son 12, 16. Entonces, el anterior es FIDE 10. La barra de arriba tendría que ser FIDE 10. ¿No? FIDE Claro, 10, luego el siguiente es FIDE 12 y el FIDE 16. Lo que está indicando, por ejemplo, el ingeniero es que, por ejemplo, le llamamos FIDE 16 o diámetro de 16 a las barras, por ejemplo, de 5 octavos que normalmente utilizamos nosotros. Entonces, ese fierro de 5 octavos, si colocamos abajo, no vamos a colocar pues arriba fierros de 3 octavos, digamos, ¿no? Entonces debería ser el inmediato inferior que la norma nos dice, por ejemplo, la media. Y también, por ejemplo, acá en este tema de que estamos viendo dos fierros contiguos, el fierro inferior lila y el fierro superior ahí medio verde, eso forma casi como un paquete de barras con un ingeniero y tienen que estar separados, no, perdón, un paquete de barras no, sino son dos capas de barras y tendrían que estar separados según la normativa acá 2.5 centímetros, casi una pulgada deberían separarse como máximo, ¿no? Justamente, y cuando se colocan dos capas o más, también puede variar el recubrimiento. ¿El recubrimiento qué es? Es nada más que va a ser el baricentro plástico de las armaduras, esa distancia del baricentro plástico a la fibra más traccionada, es decir, a la fibra de abajo. Entonces, ese recubrimiento también puede variar. Entonces, hay que tomar en cuenta esos aspectos de tal manera que, digamos, no tengamos problemas en el momento de vaciar, ¿no? O nos saltemos algún aspecto de la norma. Por eso es importante siempre seguir las normas. Por eso les digo, cada país tiene su norma, cada región tiene su norma. Inclusive en Bolivia se construye de una manera diferente en la parte oriental que en la parte occidental. En Santa Cruz, por ejemplo, los códigos son mucho más estrictos. ¿Por qué? Porque hay humedad, porque hay problemas, digamos, de vientos mucho más fuertes, puede haber problemas sísmicos, etc. Entonces acá en La Paz es otro tipo de ambiente, otro tipo digamos, de construcción, ¿ya? Entonces, cada región y cada país tiene sus normas propias que hay que cumplirlas. Ahora, muchas veces acá vemos, por ejemplo, en estas barras en amarillo, cómo se ha colocado una cantidad grande de armadura, pero es dificultoso ya colocar el hormigón. Cuando hagamos el vaciado, ya el hormigón puede trancarse, ¿no? Por eso es preferible colocar barras gruesas en nuestras vigas y que sean pocas barras para que el hormigón pueda penetrar fácilmente, ¿no? Y no se tranque en el momento de vaciar. ¿Ya? Ahora, también mucho depende de cómo vamos a colocar nosotros nuestra viga. Si tenemos una viga de canto, es decir, que tiene una altura mayor, ¿no? Esa va a ser más resistente que una altura, que la misma viga, que la misma sección, pero como una viga plana, que si lo colocamos echado. ¿Por qué? Porque en la viga plana su deformación va a ser mayor que en la viga de canto, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver, no solamente el volumen, sino también la forma en que está trabajando, ¿ya? Ahora, también tenemos otros tipos de vigas, como las vigas T, ¿no? Que tienen un ancho de influencia, o las vigas L. En los bordes generalmente se tienen unas vigas L. Eso también se calculan de una manera diferente, ¿no? Ahora en las columnas se las realiza de forma rectangular. ¿Para qué? Para facilitar la construcción, ¿no? Ahora va a haber unos estribos también. Estos estribos van a evitar que estas columnas se abran en el momento de vaciar. ¿Por qué? Porque generalmente son de gran altura y puede haber el problema de la segregación, es decir, los pesos las armaduras más pesadas pueden ir hasta el fondo y en la parte, digamos, los agregados más livianos a la parte superior. Por tanto, para evitar que estas estructuras se abran en el momento de vaciado, se coloca también estribos que van a ser siempre cerrados. Estos estribos tienen que ser siempre cerrados. Al menos los que van a unir todo el borde tienen que ser estribos cerrados, ¿ya? Y se va haciendo, bueno, se va especificando a qué pilar corresponde, a qué columna corresponde, las dimensiones,
las dimensiones del estribo, el diámetro del estribo, cada cuánto se va a separar, etc. En este caso, por ejemplo, FIDE 6, cada 15, ¿no? En Bolivia se utiliza FIDE 6 como barra mínima. En otros países la barra mínima puede ser FIDE 8 o FIDE 10, ¿no? La ACI te dice que la barra mínima de construcción es FIDE 10, ¿no? Acá en Bolivia se utiliza FIDE 6 todavía. Entonces, en ese sentido hay que tomar en cuenta, digamos, estos estribos que son marcos cerrados. Ingeniero, una consulta acá por parte de nos está escribiendo Meili Millan Licares, nos dice, al momento de vaciar el hormigón en una viga que lleva bastante armadura, se puede trancar y cuando pasa eso, ¿quita resistencia a la viga o qué pasa? ¿O simplemente se podría resanar eso y ya está? Bueno, lo que hay que hacer es un proceso que se llama patología del hormigón, que consiste en separar, ¿no?, esa estructura. Muchas veces se vacía, se crean esas cangrejeras o esas coqueras, y por ahí es que ya el hormigón ya no es un material uniforme. Cuando se los rellena, ya no es un material uniforme. Siempre va a haber un hormigón más antiguo que el hormigón nuevo, y ahí puede haber, digamos, problemas de permeabilidad, problemas de humedad, problemas de fisuración, problemas con las armaduras. Entonces es preferible que todo el hormigón sea homogéneo, se vacíe de una sola vez y que no existan las coqueras o cangrejeras. Por eso es que se realiza, ¿no? Es toda una especialidad de la ingeniería que se llama patología del hormigón, lo que es la separación de estructuras que no están completadas o estructuras dañadas, o hacer, digamos, construcción nueva en material, en un hormigón que ya ha sido previamente Que ya ha sido ahora construido, pues, cuando ¿no? tenemos, sí, muchas veces se lo construye hasta se ha acabado el dinero o no, etcétera, y se espera, digamos, para continuar la construcción, ¿no? Entonces, en ese caso ya hay que hacer, hay que quitar el óxido del acero, hay que hacer un cierto picado, digamos, o lavar bien el hormigón antiguo, ¿no?, para que se pueda vaciar el hormigón nuevo. En ese sentido hay que hacer un tratamiento, digamos, que también está especificado. No es solamente hacer un tratamiento así como uno o pueda o uno quiera, ¿no? Está especificado cómo se va a vaciar un hormigón y en qué tiempo, ¿no? Digamos, dice, tengo una estructura que ha sido construida hace 10 años y quiero nuevamente volver a construir especificaciones que nos indican, digamos, cómo se tiene que proceder, ¿ya? Ahora aquí uno de los problemas, digamos, a veces cuando nosotros vaciamos una columna, no se lo vacía, no se lo completa o se deja hasta hasta una cierta altura, ¿no? Y tiene que continuar la columna superior. Entonces, en ese sentido, en estructuras pequeñas se puede vaciar, como estamos viendo acá, se puede hacer un empalme y vaciar hacia arriba. Pero ya en un diseño sísmico no puede hacerse esto. ¿Por qué? Porque la mitad de las barras tienen que pasar toda, digamos, de un piso al otro piso, y solamente la mitad tienen que ser empalmadas, pero no a nivel de la losa, sino a nivel central, ¿ya? Entonces, es todo una especificación sísmica que hay que tomar en cuenta en el momento digamos, de realizar la construcción. Ahora estas columnas pueden ser cuadradas o rectangulares, ¿no? Y si son cuadradas, obviamente las basas de las esquinas son las de mayor diámetro. Muchas veces he visto, digamos, que le ponen basas de menor diámetro y al medio le colocan basas más gruesas. Entonces, en ese caso ya se crea también un problema, ¿no? Porque en realidad, digamos, si va a soportar bien, digamos, por la cantidad de barras, pero debido a que las basas de las esquinas son de menor diámetro, puede haber algún problema en el momento de cuando haya un movimiento sísmico. ¿Por qué? Porque esas van a fallar más rápidamente que las más gruesas. Entonces siempre se recomienda que las basas de las esquinas sean las más gruesas, ¿no? Entonces tanto rectangulares como cuadradas.
¿ya? Y estas siempre tienen que estar amarradas con estribos. Estos estribos, que son los marcos cerrados, tienen que amarrar a todas esas barras. Ingeniero, acá tengo una consulta Sí, justamente con respecto, Zubeida Elías nos pregunta, ¿y cómo entonces deberían estar ubicados los ganchos de los estribos cerrados en columnas o vigas? justamente vamos a Ahí ver, está. enseguida vamos a ver ganchos, ¿no? A ver, aquí están, bueno, aquí son vigas también, aquí están los ganchos, ¿no? A ver, estos son los estribos más usuales. Tenemos estribos rectangulares, estribos que pueden ser rectos, como vemos acá, sus extremos son rectos a 90 grados o a 135 grados, o ¿no? Estribos también eh, cerrados o espigas abiertas en los extremos, pero en forma de U a cada lado, o abiertos en forma de U total, ¿no? Para cada diámetro, 6, 8, 10, 12, 14, 20, nos dan el diámetro del mandril, cómo se va a deformar, cómo se va a doblar, cuántas veces el diámetro, según el diámetro que tenemos, ¿no? Y qué longitud deben tener esta longitud, esta dimensión D, esta dimensión E, F, etcétera, ¿no? Eso también varía según las normas. No en todos los países digamos, se cumple esto a rajatabla. Entonces hay que fijarse en cada norma local que te dice, ¿no? En algunas normas te dice, tiene que ser 7 veces el diámetro, para doblar a 90 grados, tiene que ser 7 veces el diámetro de la barra. En otras te dice que tienen que ser 8 veces el diámetro. Y inclusive en otras te dice hasta 10 veces el diámetro. Por tanto, esto es solamente un ejemplo, no es para cumplir a rajatabla, sino que en cada país tiene su norma propia para realizar el doblado tanto a 90 grados, 180 grados o a 135 grados, ¿no? Pero estas son las formas más usuales. Ahora tenemos aquí estos ganchos y espigas. También para cada uno de estos nos especifican cada una de las dimensiones por cada diámetro, ¿ya? Ahora aquí están estos, ¿no? Tenemos estos codos, tenemos estos anclajes, tenemos estos cuadros, estas espigas y estos estribos cerrados, ¿no? Acá, por ejemplo, esta norma nos dice para 90 grados, esta patita superior tiene que ser 15 veces el diámetro. Acá a 135 grados, esta parte recta tiene que ser 10 veces el diámetro. Y si doblamos a 180 grados, 5 veces el diámetro. Entonces hay que verificar que se cumpla esto para que tengamos, digamos, una buena seguridad, ¿no? Aquí también tenemos estas otras, ¿no? Esto según una norma francesa y según el Eurocódigo. Por ejemplo, a 90 grados la norma francesa nos dice 15 veces el diámetro. Según el Eurocódigo, 10 veces el diámetro. A 135 igual 10 veces el diámetro, que coinciden. A 150, 10 veces el diámetro, 5 veces el diámetro, etc. Para cada país y cada norma hay que consultar la norma propia del lugar, ¿no? Ahora aquí tenemos también muchos aspectos en los cuales nosotros tenemos la necesidad de colocar y doblar los estribos en forma recta, ¿no? O tener una parte recta y una parte curvada, o tener ahí la curva del otro lado, etc. Entre estos también se tienen las especificaciones, ¿no? Ahora, no podemos nosotros, digamos, cuando vamos a doblar la barra, no puede estar superpuesta una a otra. Lo que tiene que hacerse es, digamos, siempre respetar las dimensiones que se tienen y cómo van a estar, digamos, dobladas. No puede ir chocando una con otra, ¿no? Como vemos en este caso, en la que está en rojo. Aquí tenemos también algunos aspectos donde se debe colocar estas barras, ¿no? Generalmente cuando tenemos estructuras en vigas T, que son muy esbeltas, donde se va a colocar algún, digamos, alguna carga excesiva, etcétera, se puede colocar también barras dobladas, como vemos en la parte superior y en la parte inferior, para dar mayor resistencia a los elementos de vigas T y no haya esos problemas de
digamos, de rajaduras o se ha desportillado la esquina, etcétera, ¿no? Se puede también colocar así. Y también tenemos las barras de extremo, tienen que tener ese diámetro, esos marcos cerrados, y podemos colocar un gancho acá, ¿no? Ese gancho. ¿Ya? Estas son, dice, espigas de ligazón, las de abajo, ¿no? Igual tenemos ahí sus especificaciones. Igual acá, cuando tenemos armaduras, nosotros que tenemos mucha concentración de aceros, puede ir un estribo en la parte exterior, amarrando todas las armaduras. Por eso es importante que en cada esquina haya una barra, ¿no? Entonces, como va a haber una armadura que va a tomar la forma de la viga T, entonces tiene que haber una barra en cada esquina. Pero hay otras armaduras que están en la parte inferior, entonces ahí vamos a requerir también un estribo intermedio, ¿no? Ahora pueden hacer la combinación, puede ser un estribo cerrado y unos ganchos, ¿no? Y de esa manera ya también solucionar esos problemas. Y bueno, aquí tenemos otra forma de unión, unas configuraciones recomendadas. Tenemos a 135 grados, un estribo que va, perdón, aquí está, un estribo que va enmarcando con un marco toda la viga. Otro puede ser, digamos, que empieza en una parte y gira y llega hasta otra cierta parte al lado contrario, ¿no? Entonces, es otra forma. Otra forma también puede haber una parte recta, ¿no? Y estas son, digamos, algunas configuraciones que se practican, ¿no? Ahora, no podemos dejar estas basas sueltas, ¿no? Cuando dejamos estas basas sueltas, hay algún problema. No es recomendable, digamos, dejarla, esta barra, que esté simplemente doblada y no tenga un ángulo esos extremos del marco, ¿ya? Y también, cuando haya, digamos, la necesidad de colocar una barra superior, ¿no? No lo podemos doblar. Muchas veces lo doblamos y le vamos a quitar su resistencia, digamos, al patín de la viga T. Entonces es más conveniente colocar una barra doblada simétrica, ¿no? Para evitar que esta, digamos, se dañe. Esto generalmente cuando tenemos barras que van a ser, vigas T que van a ser utilizadas con hormigón pretensado, ¿ya? También es incorrecto tener estos dobleces, ¿no? Tener el mismo doblez para las esquinas. Entonces lo más correcto también una espiga que amarra esas dos para evitar que se muevan, ¿no? O hacer un bucle en U que sea que permita que esto pueda trabajar perfectamente, ¿no? Entonces lo que está en la parte superior, que está con una cruz roja, es lo que está incorrecto, ¿no? Ahora también tenemos acá, tenemos muchas veces se realizan no solamente a 35 grados, la necesidad de, digamos, colocar armaduras puede hacer que tengamos diferentes ángulos. Esto, por ejemplo, está extraídos de la norma francesa, donde sí se permiten diferentes ángulos para realizar los estribos, ¿no? Igual aquí, caso general de armaduras longitudinales, caso particular de armaduras longitudinales, etc. ¿Ya? Entonces, todo esto, como les digo, tiene que ser referido muy bien a los códigos, las normas de cada región. Ahora, el enrobage, esto quiere decir el recubrimiento. Tiene que haber un recubrimiento mínimo para evitar que la humedad pueda dañar a la armadura. Es decir, el hormigón tiene que proteger a la armadura.
y también tiene que proteger no solo de la humedad, sino también del fuego. Entonces, en atmósferas marinas o agresivas es 5 centímetros como mínimo, en paredes metidas a la intemperie 3 centímetros y en locales cubiertos sin condensación dice 1 centímetro, ¿no? Es la norma francesa, pero ya es 1 centímetro, ya se ha dejado de lado, ahora mínimo son 2, ¿no? Ahora, cuando tenemos nosotros estructuras muy esbeltas o muy altas, entonces hay el problema de que al vaciar pueda deformarse, como vemos acá en las líneas segmentadas. Entonces, para evitar que se deforme, se colocan estos ganchos, ¿no? Entonces, cada barra tiene que evitar que se deforme al momento de vaciar, ¿no? Y también el ataque al fuego. Para evitar el ataque al fuego, el hormigón va a proteger tomando en cuenta justamente ese recubrimiento, tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, ¿no? En las columnas igual tiene que distinguirse en 2 direcciones. ¿Por qué? Porque al vaciarse puede deformarse tanto en el eje horizontal como en el eje vertical, en este caso en los ejes X y Y puede deformarse. Por tanto, cada barra en la columna tiene que ser restringida de tal manera que siempre haya 2 dimensiones de agarre, es decir, en la dimensión X y en la dimensión Y, ¿no? Por eso es que se coloca ahí. Ahora también, para evitar, puede hacerse al mismo nivel un estribo cerrado que abarque solamente dos filas verticales, y esa fila vertical también hacer con otro estribo a la derecha, de tal manera que esto pueda tener, ya están distinguidas las barras, ¿no? Y muchas veces, para evitar que haya a los lados, se puede colocar también barras al medio, ¿no? Como en este caso en la parte derecha. ¿Sí? Muchas normas permiten que puedan colocarse barras juntas, ¿no? En Bolivia no se permite esto, pero en las normas americanas y europeas sí se puede permitir colocar barras juntas. No sé si en Perú se permite colocar los racimos de armaduras, o en Ecuador o en Sí, Colombia. que en Perú también se tienen los paquetes de barras, ¿no? Entonces sí te permite hacer paquetes de barras. Cuando, por ejemplo, yo trabajé en una obra haciendo un edificio creo que tenía 25 pisos, e iniciamos desde la parte de la cimentación con paquetes de barras de 1 pulgada. Entonces, Ah, ya, dos paquetes juntos, ¿no? Entonces, 2 paquetes juntos y sí. Entonces, la normativa te permite hacer traslapes también en este tipo de paquetes de barras, pero como van los dos juntos, uno va a una altura y el siguiente va a otra altura, ¿no? Pero igual, manteniéndose como paquete. Entonces, eso claro. sí te permite. Sí, estos paquetes de barras, donde la norma lo permita, se puede realizar, ¿no? Hay que tomar en cuenta las especificaciones que nos permiten esas normas, pero acá en Bolivia no se permite, ¿no? No se hacen paquetes de barras. Y también cuando tenemos nosotros estructuras que son variables, digamos que de sección variable, muchas veces es muy dificultoso realizar de una sola pieza estas barras, porque muchas veces lo hacen más grande, más largo, más corto, etcétera. Y una buena solución es darle un recubrimiento, es decir, una longitud de anclaje, de tal manera que siempre tengamos nosotros la posibilidad de que esta estructura no falle, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos nosotros cortar hasta un cierto nivel las barras de izquierda y luego con un anclaje dar las barras de la derecha. Entonces, es otra solución que se da en estructuras de sección variable, ¿no? Para darle, digamos, esa resistencia a la flexión. Y tenemos ahí sus estribos, cómo se va a doblar, etcétera. Y también estas son algunas formas usuales de estribos, ¿no? Con barras a 90 grados, sus extremos a 90 grados, a 45 grados, estribos cerrados, o estribos que son como unas víboras, ¿no? Con unas víboras para, digamos, darle una continuidad a toda la estructura. Otras que tienen en forma de U con ganchos y otra parte que, digamos, una barra
superior, como un gorro, bueno, con un sombrero superior, ¿no? Y otras en formas triangulares, etcétera. Todo eso depende del tipo de elemento que se va a vaciar, ¿ya? Tenemos cruzados, ángulos rectos, de bordes en forma de U, ¿no? Ahora, cuando muchas veces tenemos la unión de la columna y la viga o el pórtico, lo que tenemos que hacer es dar la continuidad, ¿no? Pero muchas veces solamente dar una continuidad así hace que esta estructura pueda presentar algún tipo de problemas. Por tanto, es más conveniente colocar una estructura que vaya de la pared de la izquierda hacia la parte inferior del pórtico y de la pared de la derecha de la columna que vaya a la parte superior y reforzar con una barra también en la parte de la esquina. Es decir, en vez de colocar solamente una que doble, vamos a tener tres, ¿no? Esto le va a dar mayor resistencia y va a evitar que haya algún problema en el momento de que eh, pueda actuar algún esfuerzo externo como un sismo, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, esta segunda solución es mucho más óptima, ¿no? En muros de contención también puede haber esta parte, digamos, puede haber una sola barra que se doble, ¿no? O puede haber esta otra, la que es en el muro de contención B, que vaya de la vertical hasta un cierto valor y que vaya también desde la izquierda hasta la derecha, pero ya no hay continuidad, de la barra, ¿no? Lo que hace es que va a trabajar independientemente la barra horizontal y la barra vertical, ¿no? En ese sentido es que hay que ver cómo se lo va a armar, ¿ya? No es conveniente inclusive para las longitudes de las barras. Digamos, si tengo una barra, digamos, un muro de unos 10 metros, no lo podría hacer así, ¿no? ¿Por qué? Porque mis barras vienen de 12 metros y me faltaría longitud. Pero si son de 10 metros, puedo cortar cada 10 y hacer tranquilamente el armado con el ejemplo B, ¿no? Muchas veces en las paredes de muros, va a haber armadura horizontal y armadura vertical, ¿no? Esta armadura vertical va a ser justamente estos estribos, estos cuadros que se llaman, ¿ya? Aquí tenemos otras especificaciones. Cuando nosotros colocamos una única barra que se dobla, puede haber que esta parte se desportille, lo que se llama en Bolivia, se ha desportillado la esquina, ¿no? Al momento de desencofrar se ha roto la esquina, se ha partido. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es le damos una cierta armadurita, ¿no? Armadura de pequeño diámetro, esta que está en negro, y con una barrita ahí, eso va a evitar que esa esquina sufra algún deterioro o algún daño. La armadura principal está en azul y hay ese riesgo de desportillamiento que se llama, ¿ya? Para evitar eso se colocan esas pequeñas barras de pequeño diámetro y eso nos va a dar, digamos, estructuras mucho más resistentes, ¿no? Cuando tenemos a 90 grados, 15 veces el diámetro mínimo, a 105 grados, 10 veces el diámetro. Si tenemos una parte recta y una parte a 180 grados, 5 veces el diámetro. O podemos tener nosotros en las esquinas barras dobladas a 135 grados o rectas, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es dejar, digamos, a 180 y a 45. Entonces ahí puede haber algún tipo de problemas. O hacer que estas se crucen o se amarren, ¿no? Si esas no son soluciones válidas, digamos, ¿sí? Ahora, en estructuras puede haber diferentes tipos de estribos, no solamente van a ser los únicos, ¿no? Los estribos para estas vigas T, ¿no? Tenemos acá unos estribos cerrados,
que abarcan una cantidad, un racimo de barras. Ahora aquí también tenemos, hay que disponer esta separación de barras de tal manera que el estribo permita perfectamente amasarse, ¿no? Muchas veces cuando hay racimo de barras, el estribo quiere amasarse, pero ya hay que mover alguna de las barras. ¿Por qué? Porque no, este racimo no permite que se amarre. Entonces hay que tomar en cuenta esos aspectos también en el momento de diseñar y de construir, ¿ya? Aquí tenemos estribos cerrados, todos estos son permitidos, ¿no? Y obviamente acá en la separación entre una rama y otra, en esta U va a ser 70 veces el diámetro. Ahí tenemos otras soluciones. Y generalmente en estructuras que son complejas, donde se tiene diferentes secciones, se tiene diferentes también armaduras, ¿no? Ahora, un aspecto importante es que cada estribo tiene que apoyarse en barras. Por tanto, aquí va a haber el 1, por ejemplo, va a tener un esquema de este tipo, diámetro de 14, bueno, en nuestro medio no hay diámetro de 14, pero en Francia sí hay, ¿no? El número de elementos, la longitud, etc. Entonces, hay que hacer un detalle para cada tipo de estribo que vayamos a colocar, ¿no? Y tiene que estar referenciado en su planilla de armaduras, y tiene que estar también referenciado acá qué dimensiones va a tener, 0,17, 0,42, 0,15, 0,95, etc., ¿no? Y la forma en que se va a armar, ¿ya? Entonces, este es un trabajo de detalle, ¿no? No es simplemente ya colocar cualquier tipo de estribos, es un trabajo de detalle, y eso ya tiene que ser motivo de un análisis para ver cómo se lo va a armar, ¿ya? Aquí tenemos otros tipos de estribos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los errores más comunes? Los errores más comunes es que cuando se fabrican estribos, muchas veces los estribos no coinciden, no tienen la misma sección, ¿no? O ha fabricado un maestro, digamos, un conjunto ayer, hoy ha fabricado otro maestro y ya varían, ¿no? Entonces, cuando se tiene, digamos, se respetan los diámetros de doblado, no varía mucho, pero cuando no se han respetado estos, ya a 90 grados, entonces ahí ya la variación es notoria. ¿Y qué es lo que ocurre cuando nosotros doblamos a 90 grados sin respetar los diámetros de doblado, los mandriles de doblado? Una parte se endurece, se comprime demasiado, y otra parte se estira demasiado y crea fisuras. Cuando se crean fisuras en el acero, ese acero ya no funciona, ya no sirve. ¿Por qué? Porque ahí se va a rajar, ahí se va a partir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es respetar los diámetros de doblado, ¿ya? 7 veces el diámetro, 8 veces el diámetro a 90 grados, ¿no? Entonces eso es según las normas que hay en cada región, ¿ya? Ahora muchas veces también cuando se dobla a 90 grados no se le da ese ángulo, es ángulo mayor a 90 grados, otro problema. O cuando se lo hace, digamos, de forma artesanal, muchas veces las dimensiones no coinciden, ¿no? Aquí, por ejemplo, este estribo tiene una A minúscula menor que la A mayúscula. La mayúscula tiene una mayor longitud, por tanto, esto ya va a ser complicado armar en la columna o en la viga. ¿Por qué? Porque va a hacer variar nuestras dimensiones, ¿no? O uno de los lados tiene un ángulo mayor a 90 grados, o no, digamos, tiene sus estribos, sus partes extremas, ¿no?, que no coinciden, o tienen diferentes diámetros, diferentes ángulos. Esos son algunos problemas, digamos, típicos que se presentan con estribos con barras de acero, ¿no? Ahora, una práctica común en barras de acero es, bueno, en vigas, es que todas estas, nuestros estribos no se amasen en una sola barra. Por ejemplo, este es el estribo con 4 lados opuestos. El primero se va a vaciar en la barra izquierda inferior
luego el segundo en la barra izquierda superior, luego el tercero en la barra derecha superior y el cuarto en la barra derecha inferior. Es de 4 posiciones, ¿no? Entonces, es preferible amarrar así en diferentes barras. ¿Para qué? Para que si es que fallara alguna de ellas y fuera, digamos, el estribo se abriría, se partiría. Pero si tiene en diferentes posiciones, ya para que falle, tiene que fallar las 4 posiciones, ¿no? Entonces, esa es la de 4 posiciones. También hay de 2 posiciones. Armamos en la parte inferior, luego en la diagonal invertida, en la parte superior, luego en la parte inferior, en la parte superior, etc. Son de 2 posiciones. Igual en estribos y columnas, tiene que haber alternancia, ¿no? Va a haber estribos, se va a armar en la primera, y va a haber ganchos. Estos ganchos también pueden armarse de tal forma que permita trabajar perfectamente esa columna, ¿no? Aquí la alternancia de ganchos igual, en un sentido, en otro sentido se va a armar, ¿no? Ganchos de la zona superior, aquí tenemos unos ganchos igual que se están armando en la primera barra, en la segunda, etcétera, ¿no? ¿Ya? Entonces eso se realiza para evitar estas fisuraciones en el hormigón. Y bueno, en la parte inferior, ¿no? Los ganchos nos va a dar una zona de tracción perfectamente libre de fisuraciones, ¿no? Las superficies de falla van a estar libres, no va a haber ganchos que se puedan abrir, por tanto es conveniente, digamos, las superficies de falla dejarlas sin esos amarres de los ganchos, ¿ya? Aquí tenemos otro tipo de armaduras. Fíjense que hay armaduras más seguidas, los que están más cerca a la columna, ¿no? Esa zona de alternancia, para que resista mayores cargas y en el momento de que haya eventos extremos, no fallen esos puntos, porque es el punto de unión entre columna y viga, ¿no? Ahora, en la parte media puede haber estribos separados máximo 30 centímetros. ¿Ya? Bien, otro aspecto importante son las losas, ¿no? Hemos dicho que vamos a hablar de las losas. Estas losas pueden ser losas macizas, pueden ser losas alivianadas, etcétera, pero en el caso de losas se va a tener también armaduras, ¿ya? ¿Cómo actúa una losa? Las cargas van a hacer que la losa se deforme en la parte central con unas deformaciones hacia abajo, en la parte de los apoyos, como en el apoyo central, deformaciones hacia arriba, ¿no? Entonces va a haber armadura abajo en las partes de los tramos y armadura superior o negativa en las partes de los apoyos, ¿no? Entonces igual. Ahora, estas armaduras pueden absorberse a través de basas longitudinales, pero en los lugares donde se tiene, para absorber también el peso cortante, pueden colocar basas longitudinales. De momento, Ahí se le fue un poco el audio, ingeniero, está un poco lejos. A ver si se le escucha mejor. Ahora sí. Hola, hola, ahora sí, ¿se me escucha bien? Ahora sí, ingeniero. Ahora sí, muy bien. Entonces es importante, digamos, ver cómo va a ser la deformación, porque en el punto donde se produzca la deformación, ahí se va a producir el diagrama de momentos y ahí se requiere armadura, ¿no? En las losas. Y los códigos nos indican que de la parte central, del eje central, a la izquierda tiene que venir 1/3 de la longitud, ¿no? De la barra, y en L1 y en L2 igual 1/3, ¿sí? Y en la parte inferior a L1/5 y L2/4, dependiendo si es extremo o si es tramo interior, ¿no? Tramo exterior o tramo interior. Las losas pueden ser losas llenas. La ventaja de la losa llena es que tiene, digamos, un mayor peso, va a tener mayor rigidez, ¿no? Nos puede ser, digamos, muy resistente a efectos sísmicos, va a ser un amortiguador de efectos sísmicos, ¿no? Pero su gran desventaja es el peso, que va a ser pesado,
Y la losa llena va a tener armadura en dos direcciones en toda la estructura de la losa. Obviamente va a ser más costoso, ¿por qué? Porque su armadura es mayor, ¿no? Las losas aligeradas va a haber solamente armadura en los nervios, en lo que se llaman los nervios, ¿no? Va a tener complementos cerámicos, pero también hay que tomar en cuenta la armadura de detección y temperatura, ¿no? Para evitar que haya deformaciones excesivas por gradientes térmicos, ¿no? De igual forma, aquí se tiene sus complementos de plastoformo, su armadura superior de detección de temperatura, sus armaduras de vigas, etc. Es la losa acero. La losa acero es una losa que tiene placas metálicas, ¿no? Y sobre esas se vacía, es decir, el hormigón, con complementos cerámicos, o sea, con complementos de plastoforma aligerantes, ¿no? Y también tenemos estas losas con bovedillas. Estas bovedillas realizadas, bueno, hechas de concreto, que ya tienen dimensiones estandarizadas, y simplemente nosotros colocamos las bovedillas de tal manera que al momento de vaciarse se tenga menor peso y se tenga todas las características de resistencia que se quiere a la losa, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una losa llena. Aquí se tienen las armaduras longitudinales inferiores. La armadura longitudinal. Esta armadura transversal. Luego la armadura transversal superior, donde se tienen las vigas, en esas partes va a haber momento negativo. Por tanto, ahí vas a requerir estas armaduras. En todo lugar, en la parte superior va a ser la armadura negativa. Igual las vigas que ya hemos visto, ¿no? Bueno, esas son las vigas. Las columnas de esa estructura, piso por piso, ¿no? Entonces, el piso 5, por ejemplo, el piso 4, piso 3, piso 2, piso 1, en todas se ha dado dimensión de 30 por 30. Muchas veces nosotros variamos, ¿no? Dice, la columna de abajo tiene 30 por 30, la del piso superior, inmediatamente superior, tiene 27 por 27, la del siguiente piso tiene 25, la del piso de cuarto tiene 20, y el piso 5 tiene 20 por 20. Entonces, varían las columnas, ¿no? Pero ¿qué implica eso? Un mayor gasto en encofrados, porque voy a tener que vaciar las de abajo de 30 por 30, las siguiente piso de 27, 25, voy a tener 4 juegos de encofrados, ¿no? O 5 juegos de encofrados, y eso va a ser antieconómico. Entonces es preferible vaciar con el mismo juego de encofrados 30 por 30 todos los 5 pisos. Entonces ahí te ahorras, ¿no? Se ahorra bastante. Obviamente no vas a requerir tanto el último piso, pero en encofrados se está ahorrando bastante, porque va a ser el mismo juego de encofrados que vas a requerir para toda la construcción, ¿no? Entonces, ese hecho hay que valorar también el costo, ¿ya? Y también tenemos detalles de cómo se va a unir un piso con otro piso. Y luego las zapatas. Las zapatas son elementos que transmiten la carga de toda la superestructura, de todo el edificio, al terreno. Por tanto, también se calculan, en unas zapatas hay que dar las dimensiones, se calcula la dimensión de la columna, la dimensión de la zapata y las alturas, ¿no? A qué profundidad va a tener. La parte se le da una forma troncocónica para que sea también económico. La parte central va a tener 45, pero la parte exterior, la parte de borde, va a tener 20 simplemente, ¿no? Y esa forma troncocónica va a hacer que se pueda usar hormigón, ¿ya? Tenemos las armaduras en la dirección X, la dirección Y. Fíjense que en la dirección X se tiene una armadura que está soportando, está haciendo soporte para las armaduras de tipo Y, en el eje Y, ¿no? Que se están apoyando en las del eje X. Entonces eso también hay que tomar en cuenta en el momento de construir, ¿no? Y
Aquí para cada zapata se va a tener el tipo de hormigón H20, se va a tener la probabilidad de aceros, las posiciones, 1, 2, 3, 4, los diámetros, el número de barras que se van a cortar para esa zapata, la longitud en centímetros, la longitud total, el tipo de acero y la cantidad de acero que vas a requerir, ¿no? Entonces ahí se tiene esa planilla de aceros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la presentación que se ha preparado para hoy, ¿no? Estamos, digamos, dispuestos a contestar las preguntas. ¿Sí? Muy bien. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la capacitación el día de hoy. Hemos visto diferentes tipos de normativas, inclusive, por ejemplo, estaba mirando toda esa normativa y que nos muestra, por ejemplo, Francia, que es un poco diferente, pues, ¿no? A lo que normalmente estamos acostumbrados nosotros a ver, por ejemplo, ¿no? Cada uno, nuestra normativa es diferente, como usted mismo lo ha comentado. Acá yo tengo unas preguntas. Acá, por ejemplo, me estaba comentando nuestro amigo Timoteo. Nos dice, ingeniero, buenas noches. Tengo una vivienda en la sierra y tiene un detalle particular. La vivienda es de 4 pisos y tiene una fisura que en la mañana tiene 1 milímetro, pero en la hora de mediodía llega hasta 6 milímetros. ¿A qué se puede deber eso? Me consulta Timoteo. De repente puede ser un poco de contracción térmica también, como usted mencionó, ¿no, ingeniero? Justamente, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, hay gradientes térmicos. En el día, cuando está, digamos, muy soleado, si es una terraza, puede llegar hasta unos 60, 70, hasta 80 grados. Pero en la noche, si es frío, puede llegar hasta menos 20 grados. Entonces hay una diferencia térmica de aproximadamente 80 o hasta a veces 100 grados centígrados que hace que se pueda dilatar. Pero si es una fisura, tendría que ver, digamos, si el terreno no se está moviendo, porque puede ser que se mueva y eso puede crear esas fisuras, ¿no? Pero si se abre y se cierra, me parece más que es una dilatación térmica, como bien lo indica. Sí, sí, creo que sí, yo también. Acá también tenemos una pregunta, nuestro amigo José Daniel nos dice, en las columnas, hemos visto ahí en las imágenes que usted nos mostró, en las columnas los ganchos van alternados en forma de espiral, ¿no? Justamente para que no haya ese fenómeno de flexión. Y en las vigas vimos que iban solamente los ganchos en la parte de arriba, donde hay compresión y donde no hay tracción. ¿Es correcto eso o no, ingeniero? A ver, acá están. Aquí tenemos nosotros, o sea, siempre el estribo tiene que ser cerrado con las barras de las esquinas, ¿no? En las vigas. Siempre hay que cerrar. Entonces no puede ser que sea, digamos, una viga abierta, o sea, un estribo abierto. Tiene que ser cerrado, ya tanto en columnas como en vigas. Ahora, estas espigas, ¿dónde están? Aquí están. Aquí está. Entonces, generalmente cuando tenemos vigas T o vigas T, entonces muchas veces pueden ser estribos abiertos, ¿no? Pueden ser estribos abiertos, pero estos son parte ya de otra estructura que es la losa o el patín. Entonces en la losa va a haber una armadura y para darle la forma a la viga T, se puede colocar estas que son en forma de U con los ganchos. ¿Ya? Eso se puede colocar. Pero acá, en estructuras donde se tiene una mayor concentración de tensiones o mayor concentración de fuerzas o esfuerzos grandes, entonces sí se puede colocar espigas, ¿no? Ganchos, o también ganchos cerrados aquí, para evitar que esas se muevan. ¿Ya? Eso es generalmente cuando tenemos una gran concentración de tensiones. ¿Ya? Eso es las normas europeas, la norma francesa prácticamente, ¿no? Sí, entonces aquí también se tienen diferentes tipos de estribos, unos ganchos que van a amasar las barras interiores
y otros ganchos que van a amarrar las barras exteriores. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, ingeniero. Bueno, entonces, esas son las consultas que teníamos. Ya hemos ido solucionando también algunas que iban colocando acá en los comentarios. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Como de nuevo le repito, por la capacitación el día de hoy. Ha sido una capacitación, como les digo, muy enfocada a ver el tema estructural y eso es lo que muchas veces nos hace falta, porque nosotros muchas veces vemos la parte práctica, pero como mencionaron quizás en los comentarios, la parte teórica es muy importante, ¿no? Entonces, de poder comprender cada una de las normativas de cada país. Lo más importante, creo que lo que usted ha comentado bastante, es que cada uno debemos de siempre revisar nuestra normativa, ¿no es así, ingeniero? Sí, justamente cada región tiene una normativa propia. ¿Para qué? Para que justamente no haya problemas en el momento, digamos, de construir, no haya problemas en el momento de que haya algún evento extremo, una inundación, un sismo o un, digamos, movimiento no normal. Entonces, en ese sentido, las normas lo que hacen es proteger a las personas, proteger a la estructura y proteger también, digamos, velar por el bien común, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante cumplir siempre las normas y ver la norma propia de cada región, cada lugar. Así es, ingeniero. Bueno, ingeniero, sus palabras finales, por favor. No, muy bien, yo estoy muy agradecido con Aceros Arequipa por, digamos, estas charlas, porque nos permite conocer más, nos permite transmitir nuestros conocimientos hacia la sociedad, a los estudiantes, a los constructores, a las personas que construyen independientemente o a las empresas, de tal manera que, digamos, podamos servir a la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante. Aceros Arequipa es una de las empresas, digamos, líderes en la construcción del acero, en líderes en la capacitación también, que permanentemente cada semana se capacita en forma virtual y en forma presencial en diferentes lugares de diferentes partes del mundo. Entonces, en ese sentido, es, digamos, me cabe felicitar a la empresa por realizar estas capacitaciones, ¿no? Y en ese sentido también es, digamos, muy importante esto para el público y para la industria de la construcción, ¿no? Muchas gracias Bueno, nada. ser parte, digamos, de esta capacitación, ¿no? Gracias a usted, ingeniero, por siempre aceptar la invitación, por siempre estar ahí pendiente y por brindarnos sus conocimientos. Recordemos que estamos acá con el ingeniero Ricardo Aguilar desde La Paz, ¿no, ingeniero? Sí, desde La Paz, Bolivia estamos. Así estamos. Entonces, hemos aprendido un poco sobre esta normativa. Recuerden que en Aceros Arequipa contamos con profesionales que nos dan sus experiencias desde Ecuador, desde Colombia, desde Bolivia y también nuestros amigos de Perú. Bueno, ingeniero, que tenga una buena noche. Ya estamos justamente viendo una próxima capacitación nuevamente con usted. Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos los países de Sudamérica y del mundo. Muchas gracias. Entonces, nos vamos a estar viendo en las siguientes presentaciones. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Ok, entonces amigos, ahora sí vamos con la parte del sorteo de las personas que se han podido inscribir para que puedan participar ahora del sorteo. Recuerden que tenemos 10 kits de Aceros Arequipa que constan de casco, guantes y lentes y también tenemos una radial, que más o menos pueden mostrar ahí mis amigos cuál es la radial, cuál es el premio que se va a ganar el día de hoy, porque de repente no lo conocen, no saben cuál es una radial, a ver si podemos colocar el flyer, a ver un ratito, a ver si tienen el flyer o no, a ver. El link, recuerden amiguitos que ahorita, al final, ahorita ya vamos a colocar un enlace para que ustedes puedan ingresar y participar del cuestionario. Va a haber un cuestionario de 5 preguntas en el cual ustedes van a ingresar, esas 5 preguntas son relacionadas al webinar, van a ingresar, van a responder. Si responden de forma correcta, mínimo 3 respuestas, el certificado se va a descargar directamente al correo que ustedes coloquen, ¿ya? Ese va a ser un enlace nuevo que va a estar acá en los comentarios, un enlace fijado, ¿ya? Ahorita vamos a colocarlo, porque ahorita estamos haciendo el sorteo
de nuestra amoladora, juntamente con los 10 kits de aceros Arequipa que tiene para ustedes. Y para mis amigos que han ganado, como les dije en las capacitaciones anteriores, esta semana voy a ingresar, vamos a estar enviando a los amigos. Ahí está, justamente, pueden ver, nosotros tenemos para ustedes el día de hoy una radial de 7 pulgadas y también el kit de acero, muchachos. Entonces, muy bien, vamos a colocarles entonces quiénes han sido mis amigos que se han podido inscribir. A ver. Paul Seminario, nos vemos en Piura, mi amigo Paul Seminario. Vamos a estar en Piura en el mes de septiembre con nuestras capacitaciones presenciales. Ya, a ver, ahí sí, son 11 ganadores. Los 10 primeros ganadores son nuestros amigos de el kit y el último ganador va a sellar nuestra radial. A ver, dale, muchísima suerte para todos. Ahí está, a ver. Por supuesto, Salatiel, puedes colocar ahí tu certificado en tu CV, tu certificado de presentación, vas juntando tus certificados. Acá están nuestros amigos Juan Carlos Kinga, Cristal Tumbe Mayoma, José Cutipa Vázquez, Roberto Rivaldo Uzcapi, Melissa Jacqueline Martínez, Elvis Augustón Chambi, River Wildy Mamani, ¿quién más? Cecilio Jean-Pierre Signori, Pepe Jurado Clemente y Samuel Ramos Aui son nuestros ganadores de los kits de aceros Arequipa. Espero que hayan colocado muy bien su dirección, si no nos estaremos comunicando con ustedes para enviarles su premio directamente a su vivienda, ¿ya? Ahora sí, el ganador de nuestra radial el día de hoy, de nuestra herramienta eléctrica, ¿quién es? Nuestro amigo Roland Silva More. Felicitaciones, Roland. Ha sido el ganador de nuestra capacitación el día de hoy. Vamos a comunicarnos contigo y a enviarte tu premio en el transcurso de la siguiente semana, ¿ya? Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado presentes, muchachos. Y ahora sí vamos a colocar el enlace para que puedan descargar su certificado. ¿Dónde están? Ahora sí. Richard Quispe, ¿eres tú el que ha ganado? Felicitaciones, amigo Richard Quispe. ¿Eh? Felicitaciones. Nico Madeno, ya me inscribí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, muchachos, hemos llegado a la parte final de la capacitación el día de hoy. Ha sido una capacitación muy productiva y de todas formas también invitarlos a nuestras capacitaciones presenciales. Este lunes vamos a estar en Trujillo con nuestra capacitación jornada de carpintería el día lunes y martes, y el día miércoles para nuestros amigos maestros de obra o para todas las personas que quieran construir, vamos a estar en el centro Los Conquistadores en Trujillo. Y el día viernes, este viernes que viene, el viernes 22, vamos a estar con nuestros amigos de Cajamarca. ¿En dónde vamos a estar? En el Coliseo, en el Centro de Convenciones César Paredes Canto, que está a una cuadrita de la Plaza de Armas. ¿Desde qué hora? Desde las 6:30 de la tarde. Entonces, quedan invitados mis amigos de Trujillo y mis amigos de Cajamarca. Nos vemos con estas capacitaciones presenciales, ¿ya? Ahí ya se encuentra el enlace, ya se encuentra, acá está, acá hay un enlace que dice, colega, para mejorar nuestras sesiones online, te dejamos una pequeña encuesta, ¿ok? Y abajo dice, ingresa acá para que participes del encuesta para, acá está, participa para que, ¿dónde está el otro? Acá está. Gracias a todos por participar. Nuestro webinar Correa resuelve este cuestionario para obtener su certificado digital gratis. Ahí está, acá está el enlace, muchachos. En ese enlace copien desde HTTP a cortar link, péguenlo en otra ventana y va a aparecer el cuestionario. Y ahí van a poder descargar todos que completen el cuestionario de forma correcta, mínimamente 3 respuestas, van a poder obtener su certificado. Ya sabes, Raúl Gilbert Vaca, de esa forma puedes obtener tu certificado, ¿ya? ¿Qué más? Meili, Mirayan Licares, no, yo quería mi premio. No te preocupes, Meili. Síguenos en nuestras próximas capacitaciones que te aseguro que en una de esas vas a poder ganar un premio de Aceros Arequipa. Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Nos estamos viendo. Muy buenas noches y nos vemos. Hasta luego. Cuídense.